Damos gracias al Señor por todas las cosas lindas y buenas que Dios nos permite experimentar en nuestra vida. Hoy quiero compartir la palabra de Dios y les voy a pedir que busquen en su evangelio, que busquen el evangelio de Mateos, capítulo 9, versículos 36 y 38. Es muy grato poder compartir la palabra de Dios. Hay una necesidad muy grande de compartir la palabra del Señor. Mateo 9, 36, 37. Vamos a leer la palabra de Dios. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Está hablando de Jesús. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermano. Padre, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo vengo delante de ti ahora en el nombre de Jesucristo a darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, Señor, y por todas las cosas lindas y hermosas que tú haces con nuestras vidas. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Danos un mensaje que pueda ser rema y que podamos compartir, Señor, con la iglesia. Tú eres el único Dios que existe y por eso venimos delante de ti en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición, tu gracia, tu amor y tu misericordia, y que tus palabras sean las que sean predicadas ahora. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Miren, el domingo 20 de septiembre, aquí en la ciudad de Odessa, vamos a abrir un templo en un local que hemos alquilado. Y la iglesia que se va a reunir allí se va a denominar Iglesia Evangélica Pentecostal Maná. Hago una invitación extensiva a todas las personas que me están escuchando y oyendo de Odessa, que no tienen una iglesia o que por alguna razón no se están congregando, o que están en alguna iglesia y no se siente bien en la iglesia en que están y quisiera compartir con nosotros esta experiencia. Nosotros queremos y estamos recibiendo ayuda del Señor. Queremos una iglesia con un fundamento bíblico. Todos los que me conocen y han escuchado mis prédicas saben que yo trato de predicar siempre la palabra de Dios, y todo lo que digo trato de justificarlo o por lo menos apoyarlo con la Biblia. No predico fuera de la Biblia, no hago análisis personales, especulativo. Todo lo que hablo, todo lo que predico, siempre lo voy a apoyar en la palabra de Dios, porque creo firmemente que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es la palabra que nos puede edificar como seres humanos y como personas. No vamos a ser edificados por un cuento que haga yo o haga una persona. Somos edificados por la palabra de Dios y a través de oír la palabra de Dios. Nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que es importante. Entonces, el propósito de abrir esta iglesia es porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Sabemos que en Odessa necesita iglesias que se prediquen la palabra de Dios tal y como está escrita. Odessa necesita hombres que han sido llamados por Dios a predicar la palabra de Dios. Esa es una de las razones que nos mueven. También queremos que nuestra iglesia sea una iglesia donde la persona que llegue allí, que comparta con nosotros, que quiera ser miembro de este proyecto, pueda recibir doctrina. Una iglesia de corte pentecostal, donde nuestra doctrina era dispensacionalista. Esto es una doctrina que específicamente cree que el arrebatamiento de la iglesia, o como se le llama, rapto, pero en la palabra aparece la palabra arrebatamiento y no rapto.
Entonces, una doctrina, o esta doctrina que nosotros tenemos, es la que cree que la iglesia va a ser arrebatada de la tierra antes de la gran tribulación. Nosotros creemos que la palabra de Dios apoya el arrebatamiento antes de la gran tribulación, antes de la ira de Dios. La palabra nos dice que Jesucristo va a liberar a la iglesia de la ira venidera. Esa ira que va a ser la gran tribulación. Creemos que la iglesia e Israel son dos pueblos diferentes. Creemos que Israel va a ser salvo en la gran tribulación. Allá aparece en Mateo 24. Y la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Entonces, es una iglesia donde queremos que usted aprenda doctrina bíblica, donde queremos que usted aprenda Biblia y que usted sepa cuál es la doctrina de nuestra iglesia. Somos arminianos. Esto es un término que tiene que ver, primero, porque existen dos corrientes teológicas dentro de la iglesia, vamos a decir, protestante. Están los calvinistas, que son personas que siguen la doctrina de Calvino, un francés que vivió y desarrolló su ministerio en Suiza. Y este hombre establece que una vez que usted es salvo, usted no pierde la salvación. Y a esto se le llama más bien la predestinación. Ellos creen en la teología de la predestinación, que una vez que usted es salvo, usted no pierde la salvación. Y tenemos una clase sobre ese tema también en las clases de doctrina. Nosotros vamos a empezar a dar un discipulado a la iglesia, le vamos a dar doctrina, 16 doctrinas, donde queremos que ellos sepan qué cosa es ser arminiano y ser calvinista. Ahora, el arminiano es el que cree en el libre albedrío que Dios nos ha dado. Y en eso cree nuestra iglesia. Creemos que todos los hombres van a ser salvos si aceptan a Jesús. Que la salvación es para todos los hombres, para toda la humanidad. Si usted lo quiere aceptar, usted va a ser salvo. Pero si usted lo quiere rechazar, usted lo va a rechazar y usted se va a ir al infierno. Es decir, el hombre, el ser humano tiene el libre albedrío. Esa es la doctrina central de los arminianos. La doctrina central del calvinismo es que usted va a ser predestinado antes de la fundación del mundo para ser salvo. Es decir, que todo el mundo no va a ser salvo, solamente los que están predeterminados, predeterminados por Dios antes de la fundación del mundo, predestinamiento, así se llama la teología. Entonces nosotros no somos calvinistas, nosotros somos arminianos. Creemos en el libre albedrío. Esa es nuestra doctrina. Creemos también en la Trinidad. Falsamente creen, muchas iglesias atacan a los que creen en la Trinidad diciéndole que eso es una teología católica. No, señor, esas personas no tienen conocimiento. Tertuliano, antes de 3025, antes del concilio de Nicea, ya estaba hablando él de la Trinidad, de que Dios era un Dios trino que se manifestaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta doctrina se enfatiza en la naturaleza divina de Dios, 100% hombre, 100% Dios, en el año 325 después de Cristo, en Nicea. Y este concilio llega a esta conclusión. Es decir, que no tiene nada que ver con Roma, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se fundamenta en el cuarto concilio, donde ellos reconocen que si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Y esto es lo que hace una separación entre estas corrientes que existían en la época. Bien, entonces somos trinitarios, la Trinidad no tiene que ver con la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica cree en la Trinidad, pero nosotros no somos católicos, somos Iglesia Evangélica Pentecostal. Creemos en el diezmo. Hay muchas iglesias que dicen el diezmo no es de Dios. Creemos en el diezmo. Creemos que el diezmo es una forma de sustentar la iglesia. Ahora bien, todo esto tenemos clases en video, tenemos clases que le vamos a dar a la iglesia para que pueda sustentar su fe, no solamente en lo que vamos a predicar, sino también en la doctrina de los apóstoles del primer siglo. ¿Estamos claros?
Ahora, bautizo. Creemos que el bautizo no salva, es simbólico. Ahora dice, el que creyera y fuere bautizado, que sea salvo. Si usted es un cristiano, usted debe bautizarse, pero el bautizo no te va a salvar. Y el bautizo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la misma razón que hablé de la Trinidad. Porque en Mateo 28 se especifica, hay una especificación bien clara, allá en el último versículo, donde es la gran comisión, y donde se establece que Jesús dice, ir por todo el mundo haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en eso y eso es parte de nuestra doctrina. Y desde el punto de vista escatológico, creemos en el rapto de la iglesia, creemos en el tribunal de Cristo, que va a ser para premiaciones, creemos en la boda del Cordero, creemos que Jesucristo y la iglesia se van a casar en esa boda y viene al final de la gran tribulación, que es la semana número 70 de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, versículo 27. Entonces nosotros creemos que Jesucristo viene y desciende con la iglesia al final de este periodo. Después viene un milenio, es el periodo del milenio donde la iglesia va a reinar con Cristo. Después viene el juicio del gran trono blanco y después la nueva Jerusalén. Todo eso lo vamos a estudiar en la doctrina de la iglesia. La iglesia va a tratar de dar una doctrina bien profunda para que los cristianos que estén en nuestra iglesia sean cristianos sólidos, con un conocimiento doctrinal sólido y que sean personas que escuchan la palabra de Dios. Queremos tener cristianos allí formados en la palabra de Dios y formados en la doctrina de los apóstoles que está en el libro de los Hechos. Y así queremos que sea nuestra iglesia. Dice que vamos a preparar. El objetivo de nosotros tener esta iglesia es preparar a la iglesia. ¿Para qué? Para el día del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Para que usted esté preparado. Muchas veces me da, no risa de burlarme, pero me da gracia ver cuando se muere una persona y dice, está en el cielo con el Señor. ¿Qué fundamento tiene que está en el cielo? ¿Es cristiano? No. ¿Va a la iglesia? No. Fue, sí, pero se faltó, sí. No sé. ¿Qué fundamento tenemos cuando nos vamos a morir? ¿Para dónde vamos? Jesús le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Vamos a estudiar qué cosas en el paraíso y por qué vamos para el paraíso y en qué momento, cuando venga el rapto, nos vamos a reunir con Cristo. Estamos interesados que la iglesia tenga conocimiento bíblico. No vamos a dar teología, no vamos a dar clases teológicas para que usted sea un teólogo. Sencillamente queremos que usted conozca la teología que está en la Biblia de manera sencilla, sensata, para que el cristiano conozca y tenga las herramientas cuando el enemigo venga a quitarle su fe o a atacarlo. Entonces, la iglesia se va a llamar y va a comenzar en septiembre. El domingo 20 de septiembre, vamos a abrir nuestras puertas a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Si usted puede, llegue 10:30, porque tenemos que comenzar a las 11 porque es un lugar rentado. Y no podemos extendernos ni para adelante ni para atrás, ni atrasarnos ni extender. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Preparar a la iglesia. Si usted está interesado en visitar nuestra iglesia, si usted quiere ser parte de nuestra iglesia, háganos saber en los comentarios. Si usted está viendo este video y usted quisiera ser parte de nuestra iglesia, en nuestros comentarios lo puede poner. Vamos a hacer una serie de prédicas de aquí a 20 para que usted nos ponga, si usted vive en la ciudad de Odessa, por supuesto, usted nos pone, mire, yo me llamo fulano de tal, este es mi número de teléfono, me interesaría ir a su iglesia. Y entonces yo ahí mismo le pongo la dirección, le pongo todas las cosas o lo llamo por teléfono y converso en algún momento con él. Ahora, no queremos una iglesia que viva de cuento y fábula. Es decir, no queremos pastorear una iglesia con cuento, con fábula. Mi formación académica es bachiller en teología. Tengo un ordenamiento pastoral en los Estados Unidos por la Iglesia de Dios. Y la iglesia está inscrita en la corte, en el registro de la corte, en el IRA, que es la parte federal,
y tenemos todas las credenciales para comenzar la iglesia. Sí estamos recibiendo ayuda de parte de Dios y de ángeles, mensajeros que Dios ha puesto para ayudar. Ahora, no va a haber usted una iglesia allí donde usted va a ver hacer cuentos. No va a ser una iglesia donde yo invite a predicar a mis amigos o a los que me caen bien o a los que me gustan, no sé, no. El púlpito solamente es para aquellas personas que tienen un llamado de Dios. Si usted tiene un llamado de Dios, usted predica en el púlpito. Y usted no puede predicar en el púlpito puro cuento, se tiene que preparar. Porque la Biblia dice que a los que Él llama, los capacita. Usted tiene que estar capacitado. Entonces, no queremos una iglesia que usted va a llegar y va a ver ahí a predicar a Pepe, el que está sentado porque da mejor diezmo o porque es amigo mío. No, allí solamente va a predicar las personas que tengan un llamado al pastorado. El púlpito es para las personas que tengan llamado al pastorado. Y si usted tiene un llamado al pastorado, usted tiene que estar preparado. Porque al que Dios llama, prepara. Entonces, no va a ser una iglesia de fábula, de cuentos, de amiguismo, que yo voy a poner el que me cae bien, el gracioso, el amigo. No. Una iglesia seria donde vamos a predicar palabra de Dios. Todo el que me conoce, ya llevo casi 14 años viviendo aquí en Odessa, predicando la palabra de Dios en Villa Spring, en las cárceles, en varias iglesias he predicado aquí en Odessa, y todo el que ha escuchado mis prédicas sabe que yo predico lo que la palabra establece. Ahora bien, ya hablamos de la idea, la razón por la cual vamos a fundar una iglesia o vamos a comenzar a predicar en un salón rentado el día 20 de septiembre. Estamos invocando y convocando a cualquier persona que quisiera visitar nuestra iglesia o quisiera ser miembro de nuestra iglesia o quisiera ser parte de nuestra iglesia. No importa que usted tenga una iglesia y usted quisiera venir para esta iglesia, yo no le estoy diciendo que deje esa iglesia, no estoy invitando a nadie a que deje iglesia ninguna. Pero si Dios le pone en su corazón que venga con nosotros, hágalo. Así de fácil. Pero yo quiero que entiendan que yo no estoy tratando de desarmar ninguna iglesia. Voy a empezar yo, mi esposa y mi hijo. Y tengo 5 o 6 personas invitadas. Ahora, si usted cree que le va a hacer bien para su salvación, para su alimentación espiritual, ser parte de nuestra iglesia, venga, póngamelo en los comentarios. Si usted conoce un amigo, alguien que le pueda servir esta información, hágaselo saber también. Todo el mundo va a ser bienvenido. Con respeto, disciplina, vamos a formar la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, Jesús dice, y yo quiero que vaya al texto ahora, al ver la multitud, tuvo compasión de ella. Dice que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ella. Y el texto nos dice por qué tuvo compasión de la multitud. Dice porque estaban desesperadas. Es decir, Jesús vio la multitud, la cantidad de personas desesperadas. Dice que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Odessa he encontrado una cantidad de personas que no van a la iglesia, que no tienen pastor, tienen razones por acá, razones por allá. Pero mi hermano y mi amigo, la Biblia dice no dejando de congregarte. Nadie se va a salvar solo. La salvación viene a través de la iglesia. La iglesia no es el edificio, es el grupo o la asamblea que se reúne en el edificio para adorar, bendecir a Dios y escuchar su palabra. Esas son las que se van a ir en el arrebatamiento. Si usted no va a una iglesia, usted no se va a salvar, aunque usted sea quien sea. Usted se va a salvar solamente si usted confiesa a Jesucristo como su Salvador, cree en Él, cumple sus mandamientos, porque dice la Biblia y en Juan que ame a Dios tiene que cumplir sus mandamientos y se congregue en una iglesia. Necesitas congregarte en una iglesia. Jesucristo dice
que vio a la multitud desesperada, como oveja sin pastor. Si tú te sientes desesperado como oveja sin pastor, corre para la iglesia. Y aquí te estamos abriendo los brazos. Miren, Jesús queda impresionado. Ve esa multitud alocada, como usted la ve hoy en día. Dice que era una multitud que estaba desamparada. No tenían a nadie, no tenían refugio. Andaban, dice, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente usted no conoce que es cristiano, que aceptó a Jesús y se disgustó con el pastor o con un hermano, con una hermana y se fue para su casa? Yo no voy más. Allí no voy más. Y donde quiera que vaya Jesús, mire hermano, venga a los pies de Cristo y reconcíliese con Él. Jesús está mirando una multitud que está desamparada, que no tiene amparo, que no tiene protección, que está vagando sin pastor. Quiero hacerle un poco de historia, muy rápido. Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda, estos fueron los primeros países allá en 1517, cuando la protesta de Martín Lutero, que surge lo que se le llama la Iglesia Protestante, que protestó en contra de la Iglesia Católica y surge en este momento. Esta iglesia se radicaliza Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda, y desde el siglo XIV, 1517, hasta el siglo XVIII, 1800 y algo, fue Europa la que llevó el evangelio al mundo. Hoy Europa está invadida por los musulmanes y las iglesias grandes están allí, pero no tienen a nadie. Siglo XIX, 1900, finales de 1900, la iglesia metodista que viene de Inglaterra entra a los Estados Unidos, entra la iglesia bautista, la presbiteriana, todas estas iglesias que usted conoce en Estados Unidos vienen de Europa. Y Estados Unidos, siglo XIX, siglo XX, se dedica a expandir el evangelio por el mundo. 1898 llegan los americanos a Cuba, que es mi país, soy cubano, y llegan con la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana y la iglesia episcopal. Estas fueron las primeras iglesias protestantes que entraron a Cuba y a evangelizar. Así lo hicieron en toda la América Latina. En el siglo XX, Estados Unidos era el único país que llevaba el evangelio a casi todos los continentes. Asia, África, América Latina, todo ese evangelio que usted ve en la América Latina, en África, los misioneros, se le daba dinero a los misioneros, llevaban alimentos, llevaban ropa, zapatos, todo eso viene de los Estados Unidos, finales del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX y casi todo el siglo XX. Cuando en el año 1989 se terminan los comunistas, el campo socialista allá en Rusia, las iglesias de aquí, los misioneros de aquí de Estados Unidos, rápidamente fueron a fundar allí el evangelio. En mi país, en Cuba, el evangelio vino de los Estados Unidos. En México, todos los países. Entonces, siglo XX, los Estados Unidos estaba en su apogeo y llevaba mucho dinero al mundo entero. Yo quiero que más o menos, para que usted tenga un dato por aquí, en 1960 la iglesia empezó a crecer, que eso fue increíble dentro de los Estados Unidos. Hubo una emigración europea, hubo urbanización, expansión demográfica. Todo esto transformó la sociedad norteamericana y se comenzaron a hacer muchas iglesias. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron emigración de alemanes, italianos, españoles, por la Guerra Civil Española. Y todo esto vino a enriquecer la sociedad norteamericana, eran de Europa, y se unieron y se conformaron al evangelio de la palabra de Dios.
Dice, aquí en la ciudad de Odessa, una ciudad más o menos 200.000, 300.000 habitantes, no llega por allá, no llega a 300.000 habitantes, 200.000 habitantes. Usted ve, hay veces en una esquina céntrica, en cada esquina una iglesia. Y puedes contar, cada vez que caminas ves un templo gigantesco, grande, hermoso, pero templos de 40, 50, 60.000 personas. Yo he visitado iglesias que en la década de 70, una iglesia que fui que tenía un recorte de periódico en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, y es una iglesia hermosa, grande, linda, aquí en Odessa, que no es una ciudad grande. Quiere decir que el evangelio se expandió después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos de una manera increíble. Estados Unidos fue la potencia evangélica más grande del mundo y todavía hoy lo es. Y era la que llevó toda la palabra de Dios, todos los recursos económicos al mundo entero. Siglo XXI. ¿Qué pasó en el siglo XXI? Siglo XXI, hemos tenido una emigración masiva, pero ya no europea, sino de América. Y esta emigración de América no ha gustado a los descendientes o ascendientes de europeos. A ellos no les ha gustado esta emigración. Entonces, vamos a ver en este siglo XXI una iglesia en los Estados Unidos muriendo, debilitada. La iglesia de ascendencia europea, aquí en los Estados Unidos de habla inglesa, por lo general, no todas, aclaro, la mayoría rechazan a los hispanos porque ellos lo creen personas mestizas e inferiores. No todos, la mayoría. Aquí, por ejemplo, en esta ciudad, que le dije que no es una ciudad grande, que es pequeña, existe un lugar donde solamente las iglesias son de afrodescendientes, sin personas de la piel negra, como decimos en Cuba, y estas personas se reúnen ellos. Hay otras iglesias que son de habla inglesa, donde ellos se consideran blancos. Y yo, por ejemplo, que me hice una prueba de ADN y soy 97% europeo, blanco, ellos me consideran a mí mestizo porque hablo español. Es decir, hay un racismo dentro de las iglesias americanas, no en todas, lo vuelvo a repetir. Pero en la mayoría hay un racismo y un rechazo hacia la persona que habla español, hacia la inmigración. En cierta medida pudiera haber razones porque le invaden su país, pero no hay razón para que un pastor o un cristiano se diga que él es blanco, como si él fuera la Coca-Cola del desierto. Estoy consciente que Dios ama lo mismo al mestizo, al negro, al blanco, al chino, a cualquiera Dios ama. Porque Dios es parte de la creación. Dios es padre de la creación. Él creó, somos criaturas de Dios. Y una vez que usted conoce a Jesucristo, usted se convierte en un hijo de Dios. Deja de ser criatura para ser hijo de Dios. Y los padres quieren a todos los hijos por igual, de diferentes razas y color. Las iglesias americanas, de aquí, anglosajonas, de ascendencia europea, crecieron mucho y crecieron económicamente. Llegaron a ser iglesias millonarias. Pero en el siglo XXI, ahora que entramos en el siglo XXI, se han quedado vacías, muchas con personas de la tercera y de la cuarta edad, 70, 80 años. Allí usted lo ve reunido, parece un club social más que una iglesia. Me dio gracia porque las vacunas que ellos, los beneficios que ellos promueven dentro de la iglesia es la vacuna a los perritos, porque los hijos aquí se van, se quedan. Bueno, estas iglesias han quedado paradas, paralizadas, no crecen, tienen muchos millones, no ayudan, no todas, pero la mayoría no ayudan a pastores que sean hispanos porque ellos lo consideran diferente. Sin embargo, hay una población flotando, necesitada de Dios, como dice la palabra del Señor. Hay una multitud que está desamparada, hay una multitud dispersa, como oveja que no tiene pastor, y hay muchos pastores ahora aquí, en estos momentos,
personas preparadas, capacitadas, con llamamiento, pero que quizás a veces no tienen los recursos para poder comenzar la obra. Yo agradezco a Dios que ha puesto un ángel para que me bendiga, me ayude, y estamos encaminados en fundar la iglesia. Pero esta es la iglesia del siglo XXI en los Estados Unidos. Mirando las estadísticas, dice que solamente en el 2025 cerraron con 15.000 iglesias cerradas en los Estados Unidos. Y se espera que en los próximos años más de 100.000 iglesias cierren. Los templos aquí mismo en Odessa vas a ver templos americanos cerrados, que no se lo dan a nadie, no se lo prestan a nadie, prestado, no se lo prestan a nadie, no se lo dan a nadie, no se lo ceden a nadie. Hay una ley en Texas que usted no puede vender una iglesia, que tiene que cedérsela a un pastor, pero aún así no lo hace. Entonces, estas iglesias se han convertido en iglesias burocráticas, donde tienen una cantidad de dirigentes y una cantidad de personas. A partir del siglo XXI, la iglesia norteamericana, la mayoría ha pasado a ser corporaciones millonarias de dinero, con pocas personas, poca membresía. Los pastores están muy capacitados. Muchas veces son personas que, por ejemplo, tienen un doctorado, tienen una licenciatura, o tienen varios doctorados, escriben varios libros, pero no tienen llamado al pastorado, no tienen el sentir de evangelizar, no tienen el sentir de ir a un hospital a ver a un enfermo, tocar las puertas. No hay ese sentir. Otros sí lo tienen. Tengo pastores amigos míos americanos que tienen celo, tienen sed de predicar, tienen sed de abrir en su casa células y están trabajando para evangelizar, pero no todos son así. La mayoría son de cuello y corbata, ellos son muy profesionales y no pueden bajar ahí abajo porque se embarran de las ovejas. Y este es lo que está pasando ahora mismo en el siglo XXI. La iglesia evangélica en los Estados Unidos está muriendo. Así de fácil. ¿Cuáles son las consecuencias que trae esto para una sociedad? ¿Cuál es la consecuencia que ha traído para los Estados Unidos que las iglesias estén cerrando todos los días, que las iglesias americanas estén casi sin cubrir, que no se predique el evangelio, que se empiece a expandir poco el evangelio? Bueno, una de las consecuencias es la homosexualidad. Sexo entre hombre y hombre y mujer. Eso es una de las cosas. Estadísticamente dice que en el 2025 el 9% de los adultos en los Estados Unidos se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+. El 9% de la población de los Estados Unidos se identifica como homosexual. Y no solamente eso, los jóvenes. Este dato duplica 3,5% registrado desde el 2012. Es decir, que desde el 2012 al 2025 hubo un incremento de la homosexualidad dentro de los Estados Unidos de 3,5%. Porque no se predica la palabra de Dios, no se habla de los beneficios de Dios, y entonces el diablo hace lo que le da la gana y las familias se van destruyendo. Ahora, dice que hay un incremento del alcohol, la droga y la legalización de la marihuana. Una de las consecuencias que el evangelio no se predica es que todo esto que es perjudicial para el ser humano, que lo destruye, ha ido proliferando, ha ido aumentando. Dice que más de la mitad de los adultos estadounidenses ha consumido alguna forma de alcohol en su vida, y gran parte de ellos lo hacen de forma regular. Aún iglesias cristianas, aún he visto que lo hacen. La fornicación. En las iglesias americanas he visto muchas personas que son líderes y andan fornicando, que no están casados, y no ven nada malo en eso porque no estudian la Biblia, no leen la Biblia y ellos no saben. Así me lo han dicho. Yo no sé, yo no sabía que la Biblia dice que los fornicarios no irán al reino de los cielos. Dice que el uso de la marihuana es muy frecuente. En encuestas recientes, más del 60% de los adultos ha usado marihuana al menos una vez en la vida, y un porcentaje significativo lo hace de forma recreativa y ocasional. Mire, aquí en Odessa, donde yo vivo, hay varios lugares que venden marihuana. Ellos dicen que es de forma recreativa, pero yo he visto las personas que frecuentan ahí y se nota que son personas que están atrapadas en la droga, personas asiduas y drogadictas. Abuso de opioides, que es la heroína, fentanilo, oxicodona
es un problema de salud pública grave en los Estados Unidos, con millones de personas afectadas, aunque no todas son adictas. El CDC estima que miles de personas sufren de dependencia de la droga. Es decir, que la consecuencia que la iglesia esté muriendo en los Estados Unidos ha traído, primero, el alcohol, la droga, la marihuana, la homosexualidad, los divorcios. Es uno de los países que más índice de divorcio tiene en los Estados Unidos, y de fornicación. Todo esto lo da porque se ha propiciado una cultura donde el evangelio no se predica. Ahora, la segunda parte del texto que estábamos leyendo dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos, después que Jesús vio la multitud que estaba desamparada y dispersas como ovejas sin pastor, dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es decir, las necesidades de predicar el evangelio dentro de Estados Unidos son muy grandes. Pero no existe, no hay la posibilidad de poder expandirse, porque esto es un país que todo le cuesta a usted muy caro. Le cuesta caro una renta, le cuesta caro la vida, le cuesta caro todo. Y entonces Dios va propiciando. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios. Todo esto que le he leído es lo que me motiva a abrir un templo para que se congregue la iglesia. Hermano, Dios quiere que la humanidad se salve. Las familias se están destruyendo. Los matrimonios se están separando. Todo va en un declive, en una muerte. Pero Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está levantando hombres, está levantando lugares para que se pueda predicar la palabra de Dios. Y mi misión es abrir un templo, predicar la palabra de Dios y ayudar a otros pastores que no tienen los recursos para que puedan abrirlas también. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, yo te exhorto a que te congregues, que compartas este video con algún hermano o amigo. Necesitamos que comentes para que la predicación se pueda compartir a otras personas por el canal de YouTube. Compártesela a otra persona. Escríbenos de qué parte nos estás escuchando. Si eres de Odessa y estás interesado en ser parte de nuestra iglesia, escríbenos, dinos para podernos comunicar contigo. Todo esto yo te lo estoy diciendo en el nombre de Cristo, para la gloria de Él. Te pido que hagas una oración, que conmigo compartas esta palabra y que nos ayude en el nombre de Jesús a publicar y a proclamar el evangelio. Padre, te pido en el nombre de Jesús tu bendición para todos los que nos ven. Ayúdanos a difundir este video, Señor, y bendice la iglesia que tú nos acabas de ayudar a tener. Bendice el templo, el lugar, Señor. Úngenos, capacítanos para poder llevar tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.